A mí me fascina ver fotografías antiguas. Son como pequeñas máquinas del tiempo, ¿no creen? Pero si vemos más allá de la pura imagen, ¿qué nos están contando en realidad? Detrás de una simple pose, de una mirada, se puede esconder todo un universo de sueños, de cultura, y sí, también los secretos de una época. A ver, vamos a clavarnos en esta imagen. A primera vista, pues sí, vemos a una mujer muy elegante. Pero si nos acercamos un poquito más, ¿qué nos dice su pose? ¿Y su ropa? ¿El lugar donde está? Cada detalle es una pequeña pista. Y hoy las vamos a descifrar todas. Y es que, ojo, este retrato no es nada más la historia de una persona, para nada. Lo que estamos viendo aquí es la historia de una ciudad entera, de un país y de una década llena de cambios y transformaciones. Ok, para poder entender la foto, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos directo a la Ciudad de México de los años 40 y 50. Hay que imaginar una ciudad que está explotando, creciendo a un ritmo impresionante, un centro cultural y social que hervía de energía y, pues sí, de muchísima sofisticación. Pero claro, esta no era una ciudad para todos. Para las clases media y alta era básicamente su patio de juegos. Pensemos en esas casonas espectaculares de Polanco o La Condesa. La vida social era un no parar, que si el club de golf Chapultepec, el club de banqueros, los paseos por la Alameda, las carreras de caballos. Era un mundo que se definía por el glamour y las ganas de aparentar. Y bueno, uno se pregunta, ¿de dónde salía toda esta idea de glamour, de modernidad? Pues fíjense que no fue algo que surgió de la nada. Fue una mezcla bien interesante de influencias que venían de fuera, pero también de una identidad local que estaba buscando cómo expresarse. Mucho antes de las redes sociales y los influencers de hoy, el cine lo era todo. La época de oro del cine mexicano no solo contaba historias, sino que de verdad dictaba la moda, la forma de hablar y quizá lo más importante, le daba a la gente permiso para soñar. Las estrellas de la pantalla grande eran los influencers de verdad. Por un lado tenías a una Andrea Palma en Distinto Amanecer que definía la elegancia pura, o a la mismísima María Félix, que bueno, era la sofisticación hecha persona. Pero por otro lado, ¡zas!, estaban las rumberas como Ninón Sevilla, que con esos vestuarios pegaditos y llenos de brillo representaban un lado mucho más atrevido, más exótico de ser mujer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entraban a escena los fotógrafos, como el ruso Simón Flechin Seimo. Ojo, ellos no solo tomaban la foto, ellos ayudaban a construir a estos personajes. Su lente era capaz de crear los estereotipos que la gente quería ver. La altivez en un par de cejas, el peligro en una sonrisa. Básicamente, solidificaban esa imagen con la que todos soñaban. A ver, el cine te mostraba el sueño, ¿no? Pero las revistas de moda eran como el manual de instrucciones. Publicaciones como Vanidades o Elegancias eran las que traducían esas tendencias para la gente de a pie. Y no solo hablaban de ropa, también iban moldeando la idea de la mujer ideal. Buena, cariñosa y, por supuesto, siempre impecablemente vestida. Muy bien, ya tenemos todo el contexto cultural. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a los detalles. ¿Cómo se construía, pieza por pieza, ese look que definió a toda una generación? Fíjense que cada década tuvo su propio estilo. Los 40, todavía marcados por la guerra, fueron más sobrios, más prácticos, simplemente porque no había tantos materiales. Aún así, la elegancia no se perdía, con esas cinturas súper ceñidas y hombros definidos, un estilo que se conoció como el New Look. Ya para los 50, con la influencia de Hollywood a todo lo que da, la moda se relajó un poco, las faldas se acortaron y las siluetas se volvieron más variadas. Pero de nada servía el vestido si no tenías los accesorios correctos. Eran la clave de todo. Unos guantes, un collar de perlas, el sombrero perfecto, cada detalle sumaba. El maquillaje también era fundamental, con esos labios de un rojo intenso y la piel mate. Y el peinado, siempre pulcro, con ondas suaves o recogidos súper elegantes. Todo junto construía una imagen de sofisticación total. Ya vimos el contexto y la moda. Ahora, vayamos al lugar donde todo esto se congelaba en el tiempo. El sitio donde una persona común y corriente podía convertirse, aunque fuera por un momento, en una verdadera estrella de cine. El estudio fotográfico. Y es que no hay que pensar en el estudio como un simple cuarto con una cámara. Para nada. Era un verdadero teatro, un espacio diseñado para que la gente de clase media y alta pudiera construir y proyectar la mejor versión posible de sí misma. Era una declaración de identidad y, sobre todo, de aspiración social. Y para este teatro se necesitaba un director. Fotógrafos como Martín Ortiz eran considerados auténticos magos. Eran los artistas que, dominando la luz y la pose, no te tomaban una foto, te capturaban un ideal. Su trabajo era preservar esos momentos clave en la vida de la élite, las bodas, los 15 años, los retratos familiares. Ir a tomarse una foto en esa época era todo un ritual.
Nada que ver con sacar el celular y ya. No, no. Se llegaba al estudio, se platicaba con el fotógrafo, se escogía un estilo viendo otros retratos, después la persona se preparaba en un vestidor. Era un proceso súper deliberado y cuidadoso para que el resultado fuera perfecto. Una imagen digna de guardarse por generaciones. Y así, con todo esto en mente, llegamos al mero corazón de nuestro análisis. Es momento de volver a la fotografía del principio y empezar a leer todos esos mensajes ocultos que están en cada rincón del encuadre. Y aquí está la clave de todo. En estos retratos nada es casualidad. Cada objeto, cada mueble, cada accesorio fue elegido con pinzas para comunicar algo muy específico sobre la persona que estaba siendo retratada. Es como si fuera un lenguaje secreto. Por ejemplo, las flores siempre simbolizaban feminidad y belleza. Si aparecía un libro, se quería comunicar intelecto, educación, estatus. Los muebles elegantes sugerían un lugar sofisticado y, por supuesto, riqueza. Todo era parte de un código visual. Y esta cita de Gaston Bachelard lo resume a la perfección. El estudio muchas veces recreaba una versión idealizada del hogar. No era solo un fondo, era un espacio para soñar. Un lugar donde la persona retratada podía proyectar todos sus anhelos de vida, de estatus y de identidad. Entonces, al final, estas fotografías son mucho, pero mucho más que simples recuerdos. Son documentos culturales complejísimos. Son mensajes construidos con todo el cuidado del mundo, diseñados para comunicar estatus, valores y sueños, tanto a la gente de su época como a las generaciones que vendrían después. Y todo esto nos lleva a pensar en el presente. Hoy, nuestras fotos no se planean por horas en un estudio. Viven en un flujo constante en nuestras pantallas. Así que, la pregunta queda en el aire. Si alguien viera nuestras fotografías dentro de 80 años, ¿qué historia contarían sobre nosotros y sobre esta época que nos tocó vivir?